a todos los hermanos y hermanas de los diferentes lugares que se conectan a estas horas de la noche. Saludamos especialmente a la Iglesia Visión de Reino, cada uno de los hermanos, el liderazgo de la iglesia. Los saludamos en esta preciosa noche. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra que Dios ha venido ministrando a mi vida, y sé que te va a ministrar también a ti en esta preciosa noche y nos va a ubicar en el lugar correcto. Y esa palabra está aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra del Señor: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Permítame orar en esta preciosa noche. Los hermanos que se están conectando sean bendecidos en este momento. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por esta oportunidad, Señor, que nos permites, oh Dios del cielo, de llevar un mensaje, Dios, de restauración, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación, un mensaje, Padre de la gloria, que nos dé estabilidad y nos dé firmeza, Señor, en medio de este proceso, en medio de esta crisis, en medio de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Padre, gracias, poderoso Rey de los cielos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Padre del cielo. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor del cielo. Creemos que este es un tiempo poderoso, es un tiempo glorioso, Padre, por el poder de tu palabra, Señor de la gloria. Toma el control en esta preciosa noche, Padre, de cada uno de los hermanos, las hermanas que se están conectando de los diferentes lugares, poderoso Rey de la gloria. Espíritu Santo de Dios, prepara los corazones, Señor, prepara las vidas, prepara las mentes en este momento, Padre amado, que esta palabra sea como espada de dos filos, que penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor de la gloria. Que esta tu palabra, Señor, sea como fuego, Señor de la gloria, que consuma todo lo que no sea tuyo, todo temor, todo miedo, Señor de la gloria, en el poder de tu palabra, Espíritu Santo. Estamos profetizando, Señor, que hoy es una noche de rompimiento, hoy es una noche de cambio, es una noche de transformación, Señor, porque creemos lo que la Escritura dice, poderoso Jesucristo, que lo que Dios toca lo cambia, lo que Dios toca lo transforma, y aún lo que está muerto resucita. Y yo creo que es el tiempo, Señor, donde cosas que se habían muerto en nuestras vidas van a resucitar, cosas que estaban dormidas se van a despertar, se van a activar proféticamente en el hogar, en la familia, en la empresa, en el negocio, en el ministerio, en el poder de tu palabra, Señor de los cielos. Padre, gracias, Espíritu Santo. Opera en esta preciosa noche de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, Rey amado, que sea una noche, Padre amado, donde milagros creativos empiecen a acontecer a cada una de las personas que se están conectando, los que se van a conectar, Dios mío, y van a ser ministrados por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias, Señor de la gloria. Declaramos, Señor de los cielos, que todo poder altagónico de las tinieblas hoy es quebrantado, hoy es desechado por el poder de la palabra. Espíritu Santo, declaramos, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, atamos los brujos, atamos los hechiceros, los agoreros en esta preciosa noche, Padre amado. Lo declaramos sin poder, lo declaramos sin autoridad. Profetizamos que el único poder autorizado de manifestarse, de operar a través de estas redes sociales, es el poder de mi Cristo, es el poder sanador, el poder restaurador, el poder que cambia y transforma los corazones en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra, Padre amado. Estoy profetizando que aquel que estaba desalentado recibe nueva fuerza, aquel que estaba enfermo recibe sanidad, aquel que estaba endemoniado recibe liberación.
Por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, poder de Dios desciende en esta preciosa noche, Señor. Asiste cada vida, cada corazón, Señor de la gloria. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido, Señor. Que hoy podamos depositar nuestra confianza en el Dios de los cielos, que nuestra confianza sea puesta en el Dios de los cielos, independientemente de lo que estemos pasando, lo que estemos viendo, Padre de la gloria. Creemos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levanta, Señor amado, cada uno de los hermanos que se están conectando en este momento en el poder de la palabra. Señor, declaramos, Señor de la gloria, que será una noche gloriosa y poderosa. Restaura, Señor, matrimonios, restaura vidas, restaura corazones, sana, libera, Señor de la gloria. Rompe, Señor del cielo, con todo comodismo. Padre, rompe en esta hora, Dios mío, con todo conformismo, Padre de la gloria. Que hoy, poderoso Rey de los cielos, se pueda activar, Señor de la gloria, el dunamis de tu Santo Espíritu en nuestra vida. El poder de Dios sea activado en cada corazón, en cada familia, en el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias Espíritu Santo, porque declaramos, poderoso Rey de la gloria, en los diferentes lugares, Padre amado, que tú tocas y sanas y restauras los corazones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta preciosa noche en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muy buenas noches a todos los hermanos que se están conectando. Saludamos a la hermana Gladys Estela Ríos Rubio, ahí en su casa. Nira Castro, te bendigo. Jenny Monge de El Huila, te bendigo, sierva de Dios. Bendigo en esta preciosa noche la iglesia Casa de Restauración y Avivamiento. Bendigo a Fanny Castro, bendigo a Arbey Díaz y cada uno de los hermanos que se van a estar conectando. Pero quiero compartir una palabra hoy en esta preciosa noche. Una palabra que Dios colocó en mi espíritu. Y creo que va a revolucionar tu espíritu. Va a cambiar tu mentalidad. Y va a cambiar mi mentalidad. Y esa palabra está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra del Señor: entonces David se levantó de tierra y se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¡Qué bendición! Quiero predicar hoy bajo el tema cómo enfrentar tu crisis o las crisis existenciales en nuestra vida. Y es importante que usted y yo podamos entender 3 principios fundamentales para enfrentar las crisis, porque creo que estamos en un tiempo de crisis, de situaciones difíciles. Y quiero empezar diciéndote que para poder vivir y vencer nuestras crisis, saludamos a Paola Pérez ahí en Bogotá. Dios te bendiga, sierva de Dios. Y para poder enfrentar las crisis que a veces se nos presentan al frente, tenemos que tener 3 principios claros. Número 1, toda crisis tiene una finalización o tiene un final. Toda crisis que tú estés viviendo tiene un final. Es importante saber que las crisis nunca vienen para matarte. Las crisis no vienen para destruirme, ni vienen para anularme. Número 2, cada crisis produce gente capaz de superarlas. Es decir, cada que viene una crisis a tu vida, está buscando un hombre, una mujer, un joven, para que tenga la capacidad de superarla.
Cada crisis produce gente, es decir, la crisis en tu vida y en mi vida debe producir en mí una capacidad para vencerla. Número 3, la crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema, la que hará la diferencia. Lo voy a repetir porque es un poco como extraño. La crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema, la que hará la diferencia. Ahora, es importante entonces que para superar las crisis hay 6 principios que Dios estuvo ministrando en mi vida en esta tarde. Y quiero compartir esos 6 principios. Pero tengo una pequeña introducción aquí que quiero leérsela antes de entrar ahí en materia. Dice, para superar las crisis debemos vencer nuestros temores y desarrollar confianza en Dios. Lo voy a repetir. Para superar las crisis debemos vencer nuestros temores y miedos y confiar en Dios y dar lo mejor de nosotros con los talentos que tenemos, como si fuera lo mejor, como si fuera la mejor época. Así que cuando llegue lo mejor, cuando llegue el mejor tiempo, estaremos preparados. Todos en la vida atravesamos por momentos de crisis difíciles, crisis existenciales, como cuáles: la pérdida de un ser querido, cosas materiales que has perdido, empleo, negocios, relaciones, amistades, situaciones que se nos salen del control. Ahora, todos pasamos por esas situaciones: crisis financieras, crisis familiar, crisis en el matrimonio, crisis en los negocios, crisis en la economía. Pasamos muchos de nosotros por ese tipo de crisis. Pero esa crisis nunca trae, escuche esto, nunca trae la intención de matarte, sino que trae la intención de que tú te puedas descubrir verdaderamente quién eres tú en Dios. Por eso la Escritura dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Ahora, pastor, dígame, el problema es que hay gente que las crisis lo llevan a desconectarse de Dios. Hay gente que las crisis nos llevan a abandonar la posición. Hay gente que las crisis nos llevan al divorcio, nos llevan a irnos del hogar, nos llevan a irnos del empleo, del negocio. Porque es tanta la presión de las crisis que a veces no tenemos las herramientas cómo contrarrestar una crisis y cómo vivir en medio de la crisis. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos enfrentar cuando llegan los tiempos de crisis? ¿Cómo podemos superar las crisis? Sería la pregunta. Y sabe que me llama la atención este verso bíblico que hablamos, porque David, el rey David, tuvo un momento de crisis existencial en su vida. Tuvo un momento de dificultad en su reinado. Pero lo que me llama la atención es que David tuvo la capacidad, tuvo la capacidad de convivir con la crisis, pero tuvo la victoria en la crisis. Wow. Ahora, y lo que yo veo aquí en este texto bíblico es que David, lo primero, cuando vino la crisis, lo primero que David hizo fue buscar a Dios. Ahora, pero quiero abrir un poco más el panorama. ¿Cuál fue la crisis que le vino a David? Usted sabe que en el capítulo 11 de segundo libro de Samuel,
La Biblia dice que era el tiempo de que los reyes salían a la guerra. Y la Biblia dice que David llamó a su ejército, llamó a Joab, que era el que comandaba el ejército, y al resto de su ejército, y los envió a la guerra. Pero David se quedó en el palacio. No era el tiempo de estar rezagado, no era el tiempo de estar resguardado en el palacio, era el tiempo de ir a la guerra. Pero lo que me llama la atención es que mientras David está en esa situación, la Biblia dice que un día él se levantó en las horas de la tarde, y cuando él se levantó, dice la Biblia que miró hacia arriba, y cuando él miró hacia arriba, dice la escritura que vio a una mujer que se estaba bañando. Y cuando él vio a esa mujer, dice la Biblia, y como él era el rey, dice que la mandó a llamar, y cuando la mandó a llamar, dice que se llegó a ella. Y esta mujer era la mujer de Urías Eteo, uno de los hombres fieles que tenía David en su ejército. Ahora, y la Biblia dice que David se llegó a esta mujer, y cuando David se llegó a esta mujer quedó en embarazo. Y cuando quedó en embarazo, dice la escritura que David mandó a llamar, oiga, le mandó una carta a Joab para que le enviara a Urías. Y Urías viene, y David lo lleva hacia su palacio, habla con él y le dice: Urías, yo quiero que tú te vayas a tu casa, te laves, te bañes y te vayas para tu casa y estés con tu esposa. Pero Urías, dice la Biblia, que no se fue a su casa, sino que se quedó afuera en el palacio. Y llegó a oídos de David. Y la Biblia dice que David volvió y llamó a Urías. Y Urías, dice la Biblia que Urías, David lo llamó y lo llevó al palacio y lo emborrachó. Pero con todo y eso, Urías no se fue para su casa, se quedó ahí en el palacio. Entonces David se las ingenió, y lo que David hizo fue que mandó una carta con el mismo Urías a Joab. Y la carta decía: Joab, quiero que coloques a Urías de primero en la parte más recia de la guerra. En pocas palabras, David adulteró y también planeó un asesinato. Y esa situación le trajo a David una consecuencia, le trajo una crisis. La Biblia dice que Joab colocó a Urías en lo más recio de la batalla, y Urías murió. Pero a partir de ahí le vino una consecuencia a David. ¿Cuál fue la consecuencia? La Biblia dice que Betsabé quedó en embarazo, nació el niño, y David tuvo ese pecado guardado por mucho tiempo, y tuvo que venir el profeta Natán a declararle el pecado y lo que Dios iba a hacer con David. Ahora, la Biblia dice que cuando el niño nació, el niño se enfermó. Vino una crisis familiar para el rey. Vino una crisis difícil para el rey David. Ahora, yo no sé por qué tipo de crisis hoy tú estés pasando. Yo no sé si estás pasando por una crisis familiar, por una crisis empresarial, por una crisis ministerial, por una crisis en tu matrimonio, en tu economía, una crisis personal. Yo no sé cuál sea la crisis, pero lo único que yo sé es que cuando esa crisis familiar le vino a David, David no se desenfocó, sino que David fue y buscó al Señor. Mire lo que dice el verso 15 y el verso 16 del mismo libro. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó
la noche acostado en tierra. Es decir, la solución para la crisis que tú estás pasando no es que tú abandones tu hogar, no es que tú abandones a tu esposa, ni que tú abandones a tu esposo, ni que tú saques a tus hijos. No, no, no. La solución es que tú y yo podamos buscar al Señor. La Biblia dice allá en Isaías capítulo 55, verso 17 en adelante, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo mientras tanto que Él está cercano de nosotros. Yo creo que en medio de la crisis tú tienes que tomar una determinación de buscar a Dios. Yo sé que yo no sé, pero alguien tiene que entender que este es el mejor tiempo. Yo siempre digo que el mejor tiempo para mí es el tiempo difícil, porque cuando yo estoy pasando por tiempos difíciles, ahí yo me descubro. Ahí es donde verdaderamente sale una adoración sincera. Ahí donde verdaderamente sale una alabanza sincera para el Dios de los cielos. Aleluya. Por eso, ¿y sabe qué es lo que me llama la atención? Que en medio de esa crisis, aleluya, David, cuando enfrentó la crisis, aleluya, de la enfermedad de su hijo, yo no sé, usted tiene que entender, lo primero que hizo fue buscar a Jehová. Hay gente que en lugar de buscar a Dios, de correr a Dios, aleluya, hay gente que en vez de buscar la presencia de Dios se ha detenido en este tiempo. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo en medio de esta crisis que estamos viviendo? Hay gente que se ha desconectado de Dios, hay gente que está renegando de Dios, hay gente que está maldiciendo su desgracia, que está maldiciendo su vida. Tú no puedes ser como la mujer de Job. No. Tú tienes que ser como una mujer de Dios que yo no sé, usted tiene que entender. El Salmo número 34 dice que yo en todo tiempo alabaré al Señor. En todo tiempo tu alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Yo tengo que alabar a Dios. Yo tengo que servir a Dios. Las crisis no te pueden detener. Las crisis no vienen para detenerte. Hay crisis que vienen para empujarnos al destino profético que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabe qué es lo importante aquí? Hay gente que en lugar de buscar a Dios, corre de Él. O peor, le hacemos o le echamos la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. Y eso es peor porque Él está, en Él está tu fuerza y tu ayuda. En tus peores momentos, Él es tu respuesta y tu fortaleza. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Que en medio de la crisis tienes que activarte a buscar a Dios. Tienes que activarte a intimar con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio de esa situación, Dios te dará la fortaleza. Dios te dará la salida. Por eso David mismo dice allá en el Salmo, aleluya, del Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los cielos y declararé, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé, alguien tiene que entender que la crisis que estás viviendo simplemente te está empujando, simplemente te está posicionando, simplemente te está llevando a que tú te determines de lo que tú quieres ver de Dios en tu vida. Ahora, si estás atravesando una crisis en tu vida, corre a Dios. Búscalo y Él te dará descanso. Lo voy a repetir. Si estás atravesando una crisis en tu vida, busca a Dios y Él te dará descanso. Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados,
y yo los haré descansar. Es decir, puede ser que la crisis que estás viviendo, la carga que tú estás llevando, la estás llevando tú solo, pero Dios te está diciendo en esta preciosa noche: entrégame tu carga que yo la voy a llevar, entrégame tu situación que yo la voy a llevar, entrégame tu afán, tu ansiedad, entrégame tu preocupación, entrégame tu desespero, entrégame el problema que tú tienes y descansa en mí. Yo creo que en medio de las crisis necesitamos descansar en Dios. Por eso me llama la atención algo poderoso. Por eso me llama la atención, y es que las crisis vienen para que tú te determines. Las crisis vienen para que tú te determines en los momentos difíciles. Hay gente que está esperando que la situación cambie para determinarse. No. Es en medio de las situaciones difíciles que tú tienes que determinarte. Me llama la atención algo poderoso del águila, porque el águila, usted tiene que entender esto, el águila cuando cumple los 40 años... Dice la historia que su pico se encorva, sus garras se vuelven flexibles y sus plumas se vuelven pesadas para volar. Pero el águila tiene dos opciones. El águila tiene dos opciones: o vive o muere, o entra en un proceso de renovación. Aleluya. Y yo creo que en medio de la crisis es para renovarnos. En medio de la crisis es para examinarnos. En medio de la crisis es para mirar, hacernos un autoexamen por dentro. Ahora, pero lo importante del águila es que en esa situación ella se deprime. Y hay gente que en medio de la crisis que está viviendo, hay gente que está deprimida, gente que está desesperada y angustiada, que no sabe qué hacer. Pero te tengo una palabra en esta noche. La Biblia dice: porque yo tengo pensamientos de bien a favor tuyo y no de mal. Aleluya. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal a favor tuyo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos y los caminos de Dios que ha trazado para tu vida. Por lo tanto, tú no te vas a morir en medio de la crisis. No. Hay una salida. Cada crisis tiene una finalidad. Cada crisis tiene una salida de parte de Dios. Por eso me llama la atención el punto número 2, el punto número 1, hay que buscar a Dios independientemente lo que tú estés pasando. No te rindas, levántate, esfuérzate en este tiempo. Aleluya. Número 2, hay que enfrentar la realidad, porque hay gente que no quiere enfrentar su realidad. Hay gente que quiere tapar el sol con un dedo. Hay gente que no quiere, no hay gente que no se quiere dar cuenta de la realidad, de lo que está pasando con su vida, de lo que está pasando en su matrimonio, de lo que está pasando con sus hijos, de lo que está pasando con su negocio, con su empleo. Simplemente estamos presumiendo algo que no somos. Pero cuando David entendió algo, David entendió que su hijo estaba enfermo. David entendió que el único que podía sanarlo, el único que podía restaurarlo, era el Dios de los cielos. Por eso David hizo silicio, por eso David hizo ayuno, por eso David se tiró en el piso, aleluya, a clamar al Dios del cielo, porque David entendía un principio claro, aleluya. Yo no sé, usted tiene que entender, una cosa es la realidad que tú estás pasando, pero otra cosa es la verdad. Y David estaba pegado de la verdad de Dios, aleluya. Número 2, hay que enfrentar la realidad de lo que tú estás pasando, de tu crisis. Y eso lo encontramos en el verso 18 y 19. Dice: y al séptimo día, dice el verso 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Es decir, David estaba determinado, estaba dispuesto a ir hasta el fin. Y Dios necesita gente en este tiempo que en medio de la crisis que estás viviendo,
vayamos hasta el fin. Porque esto no es del que empieza, sino del que termina. El premio no se lo lleva el que quiere, sino el que persevera. La corona no la toma el que quiere, sino el que persevera y resiste hasta el final. Y yo creo que si tú estás conectado en esta noche, es porque Dios ha depositado resistencia. Es porque Dios ha depositado sobre tu vida perseverancia. Si la crisis del 2018 no te pudo detener, si la crisis del 2017 no te pudo detener, tampoco el del 19 te pudo detener, tampoco el del 2020 te detendrá. Aleluya. Lo que Dios está esperando es que por encima de la crisis tú y yo nos podamos levantar, que por encima de las crisis usted y yo nos desafiemos. Sabe que los que practican un deporte sobre la tabla en las aguas, ellos tienen que esperar que venga la ola más grande para levantarse por encima de ellas. Y yo creo que ese es el tiempo donde tú y yo tenemos que levantarnos por encima de las olas que están golpeando tu vida, que están golpeando tu ministerio, que están golpeando tu familia, que están golpeando tu negocio. Es tiempo de que nos levantemos. Ya no hay tiempo de llorar. La leche ya está derramada. Coge una toalla y sécala. Y sigue adelante. Sigamos adelante. La Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos para preservación de nuestras almas, independientemente de lo que tú estés pasando. Hay gente que ha perdido negocio, que ha perdido empleo y está llorando. Hay gente que ha perdido cosas materiales y hoy está llorando y le está echando la culpa a Dios por cosas que perdió. Pero hay una palabra para ti en esta noche. ¿Sabe qué dice Job? Capítulo 41, verso 11. Grábatelo en tu mente, dice la palabra de Dios. Porque ¿quién me dio a mí primero para que yo restituya? Si todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es mío. Es decir, todo lo que hay aquí en la tierra es de Dios. Entonces, ¿usted por qué se detiene? Porque perdió algo. ¿Por qué me detengo a renegar? Porque perdí algo. Job dijo una palabra muy clara. Cuando Job perdió sus hijos, perdió sus ovejas, sus camellos, su finanza, cuando su vida fue tocada por el maligno, aún la mujer de Job dijo, todavía retiene la integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo estas palabras. Mujer fatua, ¿cómo suele hablar? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Es decir, y Job estaba pasando por una de sus crisis más violentas de su vida, pero con todo y eso no renegó de Dios, siguió firme en Dios, siguió adorando a Dios. Por eso es que cuando tú determinas firmeza de lo que tú eres en Dios, independientemente de lo que tú hayas perdido, te hayan quitado, aleluya, siempre habrá una multiplicación de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? El verso 18 y 19 de Samuel dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos quería oír. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto el niño. Es decir, cuando el niño murió, David tuvo que enfrentar la realidad. No se aferró a su voluntad,
sino que aceptó la voluntad de Dios. Y eso le permitió levantarse del duelo. Es decir, David entendió un principio, que todo lo que pasa aquí en la tierra pasa por dos razones. Número uno, por la voluntad permisiva de Dios. Y número dos, por la voluntad perfecta de Dios. Es decir, Dios permitió que David tuviera ese dolor por aquella situación que él cometió, porque él cometió adulterio y cometió asesinato. Y el profeta le dijo: tu hijo no va a vivir, sino que va a morir. Ahora, pero David, con todo y eso, aceptó la voluntad de Dios. Hay gente que no hemos aceptado la voluntad de Dios. Hay gente que estamos pasando por ciertas circunstancias en nuestra vida y no hemos aceptado la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mire esto. Cuando el niño murió, él tuvo que enfrentar la situación. Enfrenta tu situación que tú estés viviendo. Enfrentemos nuestra situación, no le corramos más a la situación. Ahora, no se aferró a la voluntad de él, porque una es la voluntad del hombre y otra es la voluntad perfecta de Dios. Sino que aceptó la voluntad de Dios y eso le permitió levantarse de su duelo, le permitió levantarse por encima de la crisis, por encima del dolor, por encima de la aflicción que él estaba viviendo. Si estamos atravesando una crisis, escuche esto, si estás atravesando una crisis, no podemos vivir en negación total. No podemos vivir en negación toda la vida, pretendiendo que todo está bien o que las cosas no han cambiado. Hay que enfrentar lo que estamos viviendo para poder seguir adelante. No podemos ser como la mujer tsunamita, que la mujer tsunamita se le murió el hijo y la gente le preguntaba: ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo te va? Está bien, pero tenía el hijo muerto. ¿Cómo estás? No, todo está bien, pero tenía el hijo muerto. Y hay momentos que nos pasa a nosotros. Hay momentos que nos estamos reventando por dentro, pero no queremos reconocer esa situación. David reconoció esa situación. Cuando su hijo murió, él se levantó. Ya no había nada más que hacer. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a estar llorando lo que nos han hecho? ¿Hasta cuándo vamos a estar recordando lo que nos hicieron en el 2018, 2017? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo con el pasado en el presente para afectar nuestro futuro? No. Lo que te pasó en el 2018, 2019, déjalo atrás. Lo que me pasó en el 2019, yo tengo que dejarlo atrás. Isaías capítulo 43, versículos 17 y 18 dice: no traigas, escuche esto, no traigas a memoria las cosas antiguas y pasadas. He aquí que yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Es decir, lo que está afectando que las cosas nuevas de Dios surjan en tu vida es que tú y yo estamos viviendo todavía en el pasado. Es que todavía tú y yo estamos recordando el pasado. No podemos ser como el pueblo de Israel, que cuando estaban ahí cautivos en donde el rey
de Egipto, aleluya. Y cuando Moisés los sacó de ahí del cautiverio y los llevó, aleluya, al desierto, aleluya, empezaron a renegar, empezaron a hablar, empezaron a decir: estábamos mejor allá en Egipto que acá en el desierto, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a fatigar, aleluya. Cuando no es así, si Dios te sacó de Egipto y te ha traído y estás pasando por una prueba, estás pasando por el desierto, estás pasando por una crisis, tranquilo, eso no ha venido para matarte, eso ha venido para generar el carácter de Cristo en tu vida. Lamentablemente nosotros los seres humanos, el carácter de Cristo se forja en un hombre, en una mujer, cuando pasamos por situaciones difíciles, porque usted tiene que entender que la obediencia nunca te va a anular circunstancias difíciles. La obediencia no va a anular las crisis que tendrás que pasar, que tendré que pasar. No. La obediencia, oiga, no va a anular esas crisis. Las crisis generan obediencia. Yo no sé, tal vez por lo que tú estés pasando, pero lo que Dios está buscando a través de esa crisis es que tú y yo empecemos a obedecer, es que tú y yo nos alineemos al propósito, es que tú y yo nos alineemos al diseño de Dios, es que tú y yo nos alineemos a la visión que Dios ha colocado para nuestras vidas. Mire esto, y es importante saber: si estamos atravesando una crisis, no podemos vivir en negación toda la vida, pretendiendo que todo está bien o que las cosas no han cambiado. Hay que enfrentar lo que estamos viviendo para poder seguir adelante. Número 3. David. Número 3. Hay que levantarse y no quedarse tirado. Lo voy a repetir. Hay que levantarse y no quedarse tirado. Verso 20 de segundo libro de Samuel. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió y le dieron pan y comió. Tremendo. Su hijo se murió, ahora él se levantó de ahí, de esa situación. Y yo no sé que se te haya muerto en tu vida, que todavía tal vez estás en luto, estás llorando cosas que perdiste, relaciones que se perdieron, negocios que perdiste y hoy te estás lamentando, estás llorando. Y eso te tiene cabizbajo, y eso te tiene triste. Matrimonios que tal vez están a punto de separarse, y hoy te encuentras triste, acongojado, sin una salida. Pues la salida es Cristo. David, escuche esto. David se levantó, se lavó la cara y comió. Él no se quedó deprimido, compadeciéndose de sí mismo, no. El dolor estaba, pero la situación era real, pero no se quedó tirado. Es decir, David, ante esa situación, él no se quedó tirado, se levantó. Y lamentablemente hay gente en este tiempo que estamos abandonando el caminar con Dios. Hay gente que por la crisis ha desistido de lo que Dios un día le habló, de lo que Dios un día le prometió, y hoy está en una pelea con Dios. Y hoy estamos peleando con Dios. David nos enseña que él se levantó de esa situación, se lavó. Hay crisis que quieren dejarnos tirados, deprimidos, amargados. Pero para salir de esa situación hay que levantarse y seguir adelante. A pesar de las pérdidas de tu trabajo,
de tu matrimonio, de tus hijos, de un hijo, de un familiar, de una relación. Hay que levantarse de eso. Ahora, y aquí hay otro punto más importante. David entonces David se levantó de la tierra porque estaba tirado, estaba postrado. Se lavó. Tienes que permitir que hoy la palabra te regenere por dentro y por fuera. La palabra me regenera por dentro y por fuera cuando yo tomo la actitud de levantarme de la situación en que yo estoy viviendo. Ahora, David hizo otra cosa. Número 4. Hay que limpiarse de la tierra y usar nuevas vestiduras. Hay que limpiarse de la tierra y usar nuevas vestiduras. Y está ahí mismo en el verso 20. Y dice, y se cambió sus ropas. Es decir, se quitó la ropa de duelo. Se quitó la ropa del luto. Se quitó aquella ropa andrajosa ya. Y eso nos conecta a Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Usted ve que cuando el hijo pródigo tomó una mala decisión, porque tenemos que entender que hay crisis que están viniendo a nuestra vida por una mala decisión que usted y yo hemos tomado. Hay crisis que Dios las está permitiendo en su voluntad permisiva para forjar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Pero hay crisis que yo mismo las provoco. El hijo pródigo provocó él mismo su propia crisis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él un día se levantó y le dijo: Padre, dame toda la herencia que me corresponde. Quiso ser independiente de su padre. Y así habemos muchos que queremos vivir y queremos caminar siendo independientes de Dios. Y la Biblia dice algo poderoso: separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que todo lo que tú y yo vayamos a hacer lleven el sello de la aprobación de Dios. Lo voy a repetir. Que todo lo que tú y yo vayamos a hacer a partir de hoy debe llevar el sello de la aprobación de Dios. Y entonces todo te saldrá bien. Ahora, este joven le dijo: deme la herencia de lo que me corresponde. Y el padre dijo: ok, se lo pasó y se fue a vivir, ¿qué? Perdidamente, fuera de la voluntad del padre, fuera de la dirección del padre. Y sabe que empezó a faltarle. Se gastó la herencia con prostitutas, con rameras, y empezó a faltarle todo. Pero él hizo algo glorioso. Y es que cuando esto empezó a faltarle, le llegó la crisis. Y usted y yo no sabemos por qué la crisis nos ha llegado a nuestra vida. Toda crisis trae una bendición de parte de Dios. Toda crisis trae una salida y trae una bendición de parte de Dios. Por eso es, la Biblia dice allá en Génesis capítulo 26, que Isaac, dice la Biblia que vino el tiempo de hambre, fuera de la hambre que había ahí en la tierra de Isaac. Abraham también pasó por una crisis de hambre, Isaac también, pero Dios le dijo a Isaac: quédate, vete. Isaac se iba a ir para Egipto y llegó ahí donde Abimelech, y ahí donde Abimelech, la Biblia dice que Isaac sembró ahí en esa tierra. Y era un tiempo de crisis, de sequía, de hambruna. Pero en medio de esa crisis, él sembró. Y la Biblia dice que él cosechó al 100
por uno. Es decir, hay gente que Dios le ha colocado ideas de negocio que me está escuchando. Hay gente que ha tenido sueños y visiones de negocio. Y estás esperando que pase la crisis para poder ejecutarlo. No, papito. En medio de la crisis tú no te riges por lo que hablan los noticieros, por lo que dice la economía. No. Tú y yo nos regimos por lo que dice el Dios de los cielos. Aleluya. Si Dios ha colocado una visión, si Dios ha colocado una idea de negocio, si Dios ha colocado un emprendimiento en tu vida, levántate y hazlo. Que en medio de esta situación, en medio de la crisis, tú vas a fructificar. Tú vas a ser bendecido en medio de esta situación, porque a Dios no lo encajona las situaciones ni las crisis. No. Él está por encima de cualquier crisis existencial aquí en la tierra. Y sabe que Isaac, dice la Biblia, que en medio de esa crisis fue bendecido, cosechó el 100 por 1 y llegó a ser más rico que Abimelech, que era el dueño de la tierra. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta preciosa noche? Que no hay crisis que te pueda detener. No hay crisis que me pueda detener a mí. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Aquel que no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará en él todas las cosas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué nos hemos detenido el avance? Avanza en medio de esta situación. Fructifica en medio de esta situación. Predica en medio de esta situación. Busquemos a Dios en medio de esta situación. Ahora, David, hay que limpiarse de la tierra y usar nuevas vestiduras. Y el hijo pródigo, después de que estaba pasando una crisis terrible de hambre, necesidad, frío, angustia y desespero, dice la Biblia que él volvió en sí. Es decir, esta palabra volvió en sí tiene que ver con rebobinó hacia adentro. Rebobinó quién era él, qué tenía él. Y usted tiene que saber que en medio de esta crisis, ¿quién es usted? Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es un representante legal del reino. ¿Y sabe qué dijo el hijo pródigo? Dice, me levantaré. Alguien tiene que entender. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Tienes que entender en esta noche quién es tu padre. Y si has estado alejado de tu padre, hoy yo creo que hay que volver en amistad con nuestro Padre. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y el Dios Todopoderoso será tu defensa. Y él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que el padre dijo, saca el mejor vestido. David tuvo que cambiar su vestidura de luto. El hijo pródigo le trajeron una ¿qué? Vestidura. Y la vestidura representa una nueva identidad de hijo. Yo creo que hoy es noche de cambiarnos las vestiduras. Independientemente, no sé si están rotas, arrugadas tus vestiduras, pero hoy Dios te va a cambiar esa vestidura. No podemos seguir con la vestidura de esclavo. Tenemos que colocarnos la vestidura de hijo. Y sabe que el padre no solamente le dio vestido, sino que le dio anillo y le dio calzado. Restauró de nuevo su autoridad, su identidad.
y volvió y lo encaminó en el destino profético que tenía para su hijo. Y yo creo que hoy Dios nos va a encaminar hacia el propósito que tiene para con nosotros. Ahora, David se sacudió de la tierra, que significa las cosas que hemos hecho. David se sacudió de la tierra, que significa las cosas que hemos hecho en la vida, que nos ha sucedido, que nos hemos ensuciado, malas decisiones, pecados, eventos vergonzosos, voluntarios e involuntarios. Algunos problemas no son culpa de otros. Es decir, algunos problemas que tú estás pasando no es culpa de otras personas, sino de nuestras malas decisiones. Hay tormentas que yo las activo con mis malas decisiones. Hay crisis que yo las activo con mis malas decisiones. ¿Como cuáles, pastor? Jonás capítulo 1. Dios le dio una palabra a Jonás: quiero que vayas a Nínive y pregones ahí mi palabra y prediques ahí mi palabra, porque dentro de 120 días Nínive será destruida. Pero ¿qué hizo el campeón de Jonás? No se fue hacia Nínive, sino que cogió una barca y se fue ¿hacia dónde? Hacia Tarsi. Y activó una crisis en medio de la barca que él iba. Es decir, hay malas decisiones que activan crisis en nuestras vidas. Y David activó su propia crisis en su vida. Ahora, algunos sufrimientos son por causa algunos sufrimientos son por causa de lo que hicimos, por algunas malas decisiones, y eso nos manchó. Si usted y yo tomamos buenas decisiones hoy, tendremos buenos resultados mañana. ¿Por qué? Porque la vida es una siembra y una cosecha. La Biblia dice allá en Gálatas capítulo 6, verso 7 y 8, dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para el espíritu segará vida, mas el que siembra para la carne cosechará muerte. La vida es una siembra y una cosecha. Ahora, aquí hay otro punto. David, dice la palabra aquí, en medio de la crisis necesitamos vestirnos diferente y seguir soñando, inspirando a otros. En medio de la crisis, tú tienes que vestirte diferente. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra conducta en medio de la crisis. Sabe que yo en medio de la crisis es que yo me conozco. En medio de la crisis es que Dios conoce mi vida, mi reacción. Mire lo que dice el Salmo número 34. Salmo número 34, verso 1. En medio de la crisis, David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Tiempo de crisis, tiempo de no crisis. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis crisis, de todos mis temores. Los que miraron a él, si tú en medio de la crisis no coloques tu mirada en la crisis, coloca tu mirada en él. Mire lo que dice. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que mientras tú y yo tengamos la mirada puesta en Cristo Jesús, independientemente de la crisis que tú estés viviendo, aleluya, el ángel de Jehová acampará o acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¡Qué bendición! Colocar nuestra mirada en Dios en medio de las crisis. Algunas personas. Ahora, es importante entonces entender que hay gente que en medio de la crisis nos aislamos, nos desconectamos. David no se desconectó. David siguió firme, buscó la compañía, buscó interactuar con la gente. Es decir, David vino a su casa y pidió de comer. No se aisló en su dolor, sino buscó compañía. Algunas personas, cuando pasamos por crisis, se aíslan por mucho tiempo y abren puertas al espíritu de la depresión, a la amargura y a la soledad. Es decir, cuando alguien está pasando por una crisis violenta y no tiene la capacidad de interactuar con otro, de buscar el compañerismo con otro, esta persona se aísla y abre puertas para que el espíritu de la depresión, el espíritu de la amargura, de la soledad, venga sobre su vida. Por eso la Biblia dice que mejor son dos que uno. En medio de la prueba que tú estés pasando, de tu crisis, necesitas a alguien que esté ahí, alguien que te ayude a clamar. Mientras David estaba en su crisis, estaban los sacerdotes allí con él. Y David buscó interactuar con ellos. No te aísle en medio de esta situación. Busca la compañía de alguien, de un hermano, de alguien que te pueda ayudar en oración, alguien que te pueda dar una palabra para que tú puedas seguir adelante, una palabra de ánimo. Pero no te desconectes de Dios, no te aísles del cuerpo de Cristo. No nos aislemos. Ahora, aquí hay otro punto muy importante. David, en el verso 27 y 29 del mismo segundo libro de Samuel, está la clave por qué David hay que seguir cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, David, a pesar de la crisis violenta que pasó, tenía algo en mente, y es que él tenía que seguir cumpliendo el propósito de Dios. Él era el rey. Mire lo que dice el verso 27 y 29 del segundo libro de Samuel. Capítulo 12, verso 27 dice la palabra: entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamado de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David.
y sacó muy gran botín. Es decir, en medio de la crisis hay una victoria para tu vida. En medio de esa crisis David se levantó y fue y peleó, porque él sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Y sabe que tú tienes un propósito de parte de Dios. El rey no se podía dar el lujo de deprimirse, porque todo el pueblo dependía de su liderazgo. El rey tenía que seguir consultando a Dios y guiando al pueblo en su batalla. Y usted tiene una misión de consultar a Dios. Tiene una misión de guiar a personas, de guiar a su familia, de guiar a sus hijos. Por lo tanto, no te deprimas en medio de esta situación. Levantémonos en esta preciosa noche. Levantemos en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta preciosa noche, pero quiero terminar con este texto bíblico. Es decir, en medio de la crisis que tú estás viviendo, sigue peleando por el bien de los demás. En medio de la crisis, sigue conquistando tu ciudad para Cristo, tu familia, tus hijos. Hay algo más poderoso que la crisis que estamos pasando. En medio de la crisis, sigue restaurando familia, jóvenes, padres, hijos, ministerios. A eso Dios nos ha llamado. Dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos capítulo 8, verso 31 al 32 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas que le pidamos? Creo que no es tiempo de desanimarnos ni de retroceder. Es tiempo de avanzar. Alguien dijo: al mal tiempo, buena cara. La crisis te está buscando en esta noche. Es decir, cada crisis produce gente capaz de superarla. La crisis nunca será el problema, sino la respuesta que demos al problema, la que hará la diferencia. Y quiero orar en esta preciosa noche. Coloca tu petición ahí. Quiero orar por ti en esta preciosa noche. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias. Te doy la gloria y la honra en esta preciosa noche. Padre, gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado hoy, Dios. Tú conoces por la situación que tal vez estemos atravesando, Señor. Padre, pero creemos en esta preciosa noche, Rey amado, que tú no permites que venga una prueba, Señor, la cual nosotros no la podamos sobrellevar, Dios del cielo. La Biblia dice: venid a mí todos los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Padre, oro por la vida de Gladys Rubio en esta preciosa noche, Padre amado. Señor, yo no sé por qué tipo de crisis esté pasando, Padre amado, pero lo único que yo sé, Padre amado, que cada crisis, Padre amado, anda buscando, Señor, un hombre, una mujer que tenga la capacidad, Dios de los cielos, Dios mío, Padre, de sobrelevantarse, Padre de los cielos. Padre, toma la vida de Nira Castro, Señor del cielo, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, opera, Señor. Padre, yo oro, Señor, para que tú le des la fuerza, Señor de la gloria, que en medio de la tormenta ella se pueda levantar como el águila, Padre amado, y pueda entrar al proceso, Padre amado, de una renovación total, Rey amado. Padre, toma la vida, poderoso Rey de los cielos, Padre de la gloria.
de Jeremías Monje Camacho, Señor, ahí en el Huila, por el poder de la palabra, oh Dios del cielo. Espíritu Santo, levanta esa familia, Señor de la gloria, que toda crisis, Padre amado, hoy sea quebrantada, Dios mío, y que ellos se puedan levantar por encima de la crisis, que ellos puedan fructificar por encima de la crisis. Señor, oro por el poder de la palabra, la iglesia, restauración, avivamiento, Padre. Levanta al pastor, levanta a la pastora, levanta, Señor de la gloria, Dios mío, Señor, la membresía, toma la vida de Fanny Castro también, Señor de la gloria, que toda crisis existencial, toda crisis de miedo, toda crisis de temor, Señor, se va por el poder de la palabra. Padre, los miedos y los temores, Dios mío, vienen para que alguien los venza, poderoso Rey de la gloria, para que alguien los conquiste, Padre de la gloria. Padre, toma, Señor de la gloria, la vida, Señor de la gloria, Yerbey Díaz, Padre de la gloria, en el poder de tu palabra, ahí donde está, Dios mío, opera de una manera sobrenatural, Dios mío, la vida de Paola Pérez, Señor, ahí en Bogotá, Señor, Padre, que toda crisis que esté viviendo, Padre amado, Señor, tú le des la salida en esta preciosa noche, Padre amado, que ella se pueda levantar y se pueda sobreponer, Dios mío. Toma la vida, Señor, de los cielos y de la tierra, de Roger Salazar, Dios mío, levanta a tu siervo en esta hora, Dios mío, de una manera sobrenatural. La vida de Adela Zambrano, Padre amado, tócala en esta hora, Dios mío, en el poder de la palabra, Señor de la gloria. Toca la vida, bendito Rey de los cielos, Dios mío, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de la palabra, oh Dios de los cielos, desde el Ecuador, Señor, toca a tu siervo, Padre amado, en esta hora, poderoso Rey de la gloria, Dios mío, que toda crisis que esté pasando ahí en el Ecuador, Dios mío, Señor, dale la fuerza, Señor, dale la visión del águila, Padre amado, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como David se levantó, se lavó, se cambió de ropa, se ungió, Señor de la gloria, y vio la gloria de Dios. Estoy declarando que este es tu tiempo de ver la gloria de Dios. Toma la vida, Señor de la gloria, de Estela Ipia, Señor de los cielos, que toda crisis existencial en medio de su familia, Padre, sea quebrantada, sea derribada, Señor de los cielos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma la vida de Paola Mosquera, Dios mío, opera en su vida, Sandra Palomino, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, Padre, que toda crisis sea quebrantada, que ella se levante por encima de la crisis, Padre amado, que ella venza por encima de la crisis. Toma la vida de Yamilet Yepes, Padre amado, que toda crisis, Papito Santo, que este sea el tiempo de conquistar por encima de la crisis, Padre amado, por encima de la crisis familiar, Dios mío. Toma la vida, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, de la vida de Padre amado, de Gardo Valencia, Padre eterno, Padre, que toda crisis en esta noche, Padre, sea quebrantada, toda crisis, Papito Santo, por la cual esté pasando, por la cual esté visitando su vida, Padre amado, que este sea un tiempo donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Padre, oramos también, Señor, por la vida de Nelson Guerrero, Padre amado, ahí en la base aérea, poderoso Rey de la gloria. Levanta a tu siervo, Padre, toma la vida, Señor, de su esposa Eva, Señor, por el poder de la palabra. La vida de sus hijos, la vida de sus nietos, Padre amado, que por encima de la crisis que esté viviendo, Padre amado, Él se levanta y tú le das la victoria, poderoso Rey de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, oh Dios de la gloria, Dios mío. Estoy declarando, Señor, la victoria, Padre, sobre la vida de Marjorie, Señor, que toda crisis familiar que esté viviendo, que toda crisis, Padre amado, en el matrimonio, toda crisis financiera, Padre amado, hoy, Papito Santo, tú le des la salida, poderoso Rey de la gloria, así como David encontró la salida en medio de la crisis. Él se levantó a buscar a Dios, en medio de la crisis él se sacudió en el poder de la palabra. Toma, Señor, al apóstol Diego Luis Peña, Padre, bendice a tu siervo en esta noche, Padre, la vida de Nira Castro, Padre de la gloria, la vida de Ilia Lerma, poderoso Rey de la gloria, María Yacibe, Padre amado, opera, Señor, Uber Velasco, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos declarando victoria en esta noche, Dios mío. Toma la vida, poderoso Rey de la gloria, Dios mío. En el poder de la palabra, Señor de la gloria, de José Angulo, Padre amado, Padre de la gloria, de Shaira, de Saón, Papito Santo, toma su vida, de José Angulo, Padre amado, Toniel Quintero, Padre amado, toma la vida de tu siervo, Padre amado. Hay poder en esta noche, Dios mío. Carmen Angulo, Señor, Blanca González, María Yacibe, poderoso Rey de los cielos. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder de la palabra, Señor de la gloria.
Espíritu Santo de Dios, estamos proclamando, Padre amado, Padre de la gloria, que todo el que esté pasando por crisis, Padre amado, de miedo, de temor, de terror, de desánimo, Padre amado, hoy se quebranta en el poder de la palabra. Espíritu Santo, estoy declarando, oh Dios de la gloria, Dios mío, que la mano poderosa del eterno Dios está operando. Todo aquel que esté pasando por crisis de enfermedad, estoy proclamando que toda enfermedad desaparece en esta hora, Padre de la gloria. En el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, bendito Rey de los cielos, Dios mío, por el papá, Señor de la gloria, Dios mío, de Ángela Camacho, Señor del cielo. Padre, todo problema, toda crisis por la cual está pasando su padre, toda crisis, Padre amado, toda amenaza de muerte, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, estoy declarando que eso se quebranta. Todo espíritu de muerte en contra de tu vida, hoy se quebranta por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro vida y no muerte sobre tu padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por la familia también, Señor de la gloria, Dios mío, de Gardo Valencia, poderoso Rey de los cielos. Toma a sus hermanos, Señor de la gloria, toma a su familia, Señor, en el poder de la palabra, Señor amado. Toma la familia también, Papito Santo, en el nombre de Jesús, de la familia de Gardo. Estoy declarando, Padre, alineamiento, estoy declarando cambios, transformación sobre toda tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que todos los que estaban enfermos, sus familiares, Señor, en esta noche reciben sanidad. Declaro que lo que se había cerrado se abre. Declaro ideas creativas para negocio en medio de esta situación. Estoy declarando proféticamente que aunque para el impío no haya, para los hijos de Dios habrá. Aunque para los impíos se cierre, para los hijos de Dios habrá una puerta abierta, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, bendito Rey de la gloria. Declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos, Señor de la gloria, que hecho está para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde, y levántate, que tú eres un águila, no eres gallina, eres un águila. Por encima de la crisis, levantémonos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.